todas las cosas, el crecimiento económico es lo más fundamental, digamos, la clave y la madre de todas las cosas. Y una vez que tenemos claros el concepto de crecimiento económico y sus matices, podemos entrar en las especificidades de cuándo hay un crecimiento que sea distribuido, cuándo hay un crecimiento que no sea distribuido, cuándo el crecimiento mejora la pobreza, cuándo no mejora la pobreza, cuándo crecimiento significa mejoras en la calidad de vida y cuándo no necesariamente significa mejora en la calidad de la vida de la población, que son sutilezas un poco más complejas, pero la idea del crecimiento económico es básicamente, si, si yo quiero saber muy rápidamente qué también eh, se vive dentro de un país sin tener ninguna más información que un solo número, posiblemente el número del Producto Interno Bruto por persona, que es lo que vamos a estudiar ahora, sea el mejor predictor de la calidad de vida de las personas dentro de una región. No es perfecta como nada, pero es una muy buena aproximación. Eh, Vamos a ver entonces. La idea de lo que vamos a conversar hoy es tampoco extendernos demasiado, porque bueno, a mí no me gusta hacer como clases muy largas, porque en esta cuestión online se vuelve como muy monótono, muy aburrido. Así que vamos a tratar de, bueno, hacer el tema que tome el tiempo que nos requiera, pero que no sea demasiado extenso. Si quedan dudas o interés o algo les parece piola, después lo seguimos conversando de la presentación. También si algo no se entiende o quieren aportar algo, pueden abrir el micrófono y vamos conversando y voy frenando, no tengan temor en hacer eso, es totalmente lícito. La idea, bueno, primero es ver a qué nos referimos con crecimiento económico, ver el concepto de PIB per cápita, eh, adentrar en lo que son las comparaciones internacionales del nivel de producción o del crecimiento económico ajustado por lo que es la paridad de poder adquisitivo. Después contrastar lo que es un nivel alto de producción con tasas de crecimiento, vamos a profundizar un poquito más en eso. Y el último vamos a dar un pantallazo general sobre cuáles son los grandes factores o las cosas más importantes que explican o las fuentes del crecimiento económico, que es lo que al final nos gustaría saber, que es decir, por qué algunos países crecen y otros no, que creo que es como la pregunta más interesante. Arranquemos entonces con el concepto de crecimiento económico. La idea de crecimiento económico, primero que nada, es que es un concepto de largo plazo. Nosotros cuando estudiábamos eh, los aumentos de la producción, cuando veríamos el modelo keynesiano, por ejemplo, eh, lo que estamos tratando de hacer era un enfoque más bien de corto plazo. Estamos tratando de estudiar las causas y las determinaciones de los ciclos económicos, esas cosas que se producen dentro de periodos cortos de tiempo, ya sea 1, 2, 3, 4, 5 años, o incluso dentro de un año, trimestres altos, trimestres bajos, entender las recesiones y los auges, entra parte de lo que es la macroeconomía del corto plazo, mientras que el crecimiento económico es una cosa mucho más fundamental, una cosa mucho más persistente y se estudia a lo largo de largos procesos de tiempo, de periodos de tiempo, para decirle 20, 30, 50, 100 o más años, ¿no? Cuando uno trata de entender las causas del crecimiento, tiene que irse a periodos muy largos de tiempo. Y la idea básica eh, es que el crecimiento económico es el aumento de largo plazo de la cantidad de bienes y servicios que una economía es capaz de proveer. Bien, después hay detalles sobre si esos servicios que la economía provee los consume la economía o no, puede ser que los esté exportando. Después puede haber detalles sobre si toda esa cantidad de bienes y servicios llega finalmente a la población, porque puede ser que se esté concentrando en algunos sectores de la población y otros grandes sectores de la población no estén recibiendo esos bienes. Eh, Después, ¿qué otra cuestión interesante hay? Puede ser que la población, a su vez, a esos ingresos que tiene o esa cantidad de bienes y servicios que produce, no los consuma ni los exporte, sino que decide ahorrarlos y reinvertirlos.
Entonces, cuando ya nosotros queremos tratar de entender lo que es básicamente la calidad de vida de las personas, el crecimiento económico nos da una buena aproximación de lo que es la cantidad de bienes y servicios que se están produciendo dentro de esta economía o que están disponibles de alguna forma, pero hay detalles que no nos permite saber. Entonces es como un primer indicador que es muy importante y por eso le vamos a dar un poco más de detalle. Eh, las cuatro grandes cosas que vamos a hacer énfasis son en cómo se lo mide y las especificidades que tiene los distintos tipos de medición. Pero básicamente son estas cuatro cosas que están acá lo que vamos a discutir hoy. Primero que nada, para estudiar el crecimiento económico se estudia el Producto Interno Bruto, pero en términos per cápita. ¿Eso qué significa? Es por persona. No, nos interesa tener una idea de cuánto en promedio produce una persona dentro de una economía en un periodo de tiempo. Entonces, por eso lo dividimos en la cantidad de habitantes. Eh, Siempre para estudiar crecimiento nos interesan las cantidades. Entonces, en cualquier contexto, ustedes tienen que pensar en PIB real. En ninguno de los casos se puede estudiar crecimiento utilizando variables nominales. Entonces es muy importante el proceso este de estudiar lo que son las cantidades y no cantidades y precios juntos. Entonces siempre tienen que traducirlo a PIB real. Hay diferentes maneras de traducirlo a PIB real y en eso vamos a profundizar un poco ahora, pero siempre tiene que estar dentro de lo que es real. Eh, Básicamente, en las estadísticas van a encontrar tres tipos de estadísticos. Hay tres grandes formas de medirlo en tipo al PIB real en largo plazo. Una es medirlo en la moneda local, que es básicamente tomar un año base para el país, en este caso Argentina, por ejemplo. Digamos, el año base es el año, no sé, 2004, que se usa generalmente, eh, o creo que es lo que está usando INDEC ahora, no sé si 2010. Eh, y en función de los precios de ese año, medir las cantidades de todos los otros años. Entonces decimos es lo que medimos a precios constantes, pero precios constantes en pesos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros queremos comparar internacionalmente, yo no puedo comparar pesos argentinos con pesos chilenos, con dólares americanos, con reales. Entonces lo que quisiéramos hacer es tener una moneda en común en la que lo podamos medir. Entonces lo que se hace muchas veces es medir en dólares constantes. Entonces en vez de usar pesos, traducimos los pesos, los medimos primero en pesos, después lo traducimos a dólares y lo que comparamos son los niveles de producción de los distintos países en dólares, también constantes, ¿no? Porque el dólar también tiene inflación, no es una exclusividad del peso, eh, pero una medida un poco más precisa de eso es utilizando lo que se llama la paridad del poder adquisitivo, que vamos a profundizar un poco en eso, pero son un tipo de unidades monetarias alternativas a los pesos y a los dólares. Es un tipo de ajuste extra que se hace para que los países sean más comparables. Por último, el crecimiento económico se lo puede ver tanto con niveles de crecimiento, por ejemplo, decir, Argentina pasó de producir $5.000 por año a producir $10.000 por año, o lo podemos hablar en tasas de crecimiento, es decir, Argentina en promedio su PIB per cápita aumentó un 5%, un 10%, un 20% entre estos años, ¿no? Entonces vamos a distinguir un poquito más en eso y vamos a ver cómo se relacionan los niveles con las tasas para el caso de Argentina. Empezamos con el PIB per cápita. La idea es que ustedes tienen el PIB total, que es la cantidad de bienes y servicios que se produce dentro de una economía, pero hay diferencias entre las cantidades de población de una economía. Entonces, por ejemplo, bajo una de las mediciones, que es esta paridad de poder de compra que yo les decía, que vamos a profundizar después, que es a su vez una de las mejores para comparar la producción, tenemos que China en el 2018 producía 21.000 billones de dólares, mientras que Estados Unidos producía 20.000. Lo que nos está diciendo es que si yo mirara la cantidad que se produce en China, es más que de bienes y servicios, más que lo que se está produciendo en Estados Unidos desde el año 2018 en adelante. Por eso es que se dice hoy que bueno, China es la economía más
importante del mundo posiblemente, como grupo económico. Pero si yo quisiera saber, lo que me interesa a mí más que nada con el estudio de crecimiento económico es tratar de estudiar no el volumen de producción que hace, sino más bien tener una aproximación sobre la calidad de vida de las personas que están dentro de una región. Entonces, para eso lo que hacemos es utilizar, como le decía, el PIB per cápita, que es dividir por la población. Entonces, si se fijan, China tiene 4 veces más habitantes que Estados Unidos, tiene más de 1.300.000, mientras que Estados Unidos tiene 300 y pico de millones. Entonces, cuando ustedes dividen el PIB por la población, que tiene el PIB per cápita, pueden ver acá que la relación es mucho menor de lo que se produce en China respecto de Estados Unidos, eh, que así a grosso modo lo que podríamos decir es que en Estados Unidos tiene aproximadamente 4 veces más ingreso por persona que en China, ¿no? Más o menos acá, como un 15, un 60. Sin embargo, fíjense, desde el 90 hasta el 2015, cómo se han achicado esas diferencias. Fíjense que en un principio de los 90 este era 2.000 y acá estábamos en 25.000, es decir, Estados Unidos era 10 veces más rico que China. Hoy la diferencia es tan solo de 4 veces. Eso significa que en proporción la calidad de vida de estas personas en China ha aumentado estrafalariamente. Igual China es uno de los casos de crecimiento económico más importante de los últimos 30 años, 40 años. Por eso siempre se habla muchas veces de crecer a tasas chinas. Es una cosa que era un país muy, muy pobre, de ingresos mucho más pobre que Argentina, y hoy en promedio está en niveles similares a Argentina, y como volumen de economía está mucho más arriba, ¿no? Entonces, primero que nada, esta distinción. Para estudiar PIB per cápita, el crecimiento utilizamos el PIB per cápita. Ahora, nosotros, cuando queremos comparar entre países, eh, necesitamos una moneda en común, y como yo les decía, los dólares, si nosotros expresamos la producción de Argentina, por ejemplo, en dólares, y la queremos comparar con la producción de Estados Unidos, vamos a estar teniendo una medida que está un poco tergiversada todavía, porque, por ejemplo, supongamos que en Argentina, eh, en promedio, cada argentino produce, por decir un número, $1.000, que es bastante más, pero digamos que son $1.000, y supongan que en Estados Unidos se producen $4.000. Una comparación rápida nos diría que Estados Unidos es 4 veces más rico en promedio que un argentino. Pero la verdad es que con $4.000 o con $1.000 en Argentina se pueden adquirir mucha más cantidad de bienes que con $1.000 en Estados Unidos. Entonces esto genera distorsiones en la comparación. Y esto se produce principalmente porque hay un grupo de bienes que no se comercian internacionalmente y que tienen solo precio en el ámbito local. Y estas diferencias entre los precios de ámbitos locales hace que, si yo mido la producción de un país en una sola moneda internacional, no sea tan fácil de compararlo, ¿no? Entonces yo voy a tener mediciones sesgadas. Esto, hay una tendencia en general que se llama el efecto Balassa-Samuelson, que es que a medida que los países son más ricos, el promedio de los precios medidos en dólares, si se quiere, o en unidades internacionales dentro de la economía, empieza a aumentar y se empieza a volver relativamente más caro, porque estos bienes que se llaman no transables, que son bienes que solo tienen valor localmente, se empiezan a volver relativamente más caros que los bienes que son transables, que son los bienes que existe un precio internacional. Por ejemplo, las computadoras, los celulares, los autos, los alimentos como la soja y ese tipo de cosas, el combustible, son bienes que son muy importantes en las canastas de todo el mundo y que tienen un precio internacional. Entonces, más o menos, si ustedes pagan en $1.000 un iPhone en Argentina, más o menos le van a pagar $1.000 en Estados Unidos, dejando ahora de lado el tema impositivo. Eh, pero no va a pasar lo mismo con los cortes de pelo o con los alquileres. Un alquiler en Tucumán siempre va a ser más barato que un alquiler en Buenos Aires, y va a ser más barato
que un alquiler en Nueva York expresado en dólares. Entonces el costo de comprar algo en Tucumán que tiene incluido el precio del alquiler medido en dólares va a ser más barato que comprar algo en Estados Unidos que tiene incluido el alquiler. Y el otro bien no transable por excelencia son los salarios. Al haber muchas restricciones a la movilidad de personas entre países, por ejemplo, para ir a Estados Unidos uno necesita una visa y para poder trabajar ahí hay restricciones y no puede entrar cualquier persona. Lo que termina pasando es que lugares en los países son más pobres, los salarios en precios internacionales son menores, entonces gran parte de los costos, por ejemplo, cuando ustedes se van a cortar el pelo, si ustedes miden un corte de pelo en Argentina en dólares, es mucho más barato que un corte de pelo en, en Estados Unidos en dólares. ¿A qué es lo que voy? Que $1000 de nuevo en Argentina son mucho más valiosos que $1000 en Estados Unidos. ¿Valiosos en qué sentido? En la cantidad de bienes y servicios que yo pueda adquirir. ¿Esto qué significa? Que si yo el Producto Interno Bruto lo transformo de pesos a dólares simplemente utilizando el tipo de cambio, cuando yo compare la producción de argentinos con Estados Unidos, voy a estar teniendo una medición desigual. Para corregir esto, el Banco Mundial, bueno, a partir de unos estudios de una universidad de Pensilvania que trató de medir esto y armar unos indicadores internacionales para tratar de ajustar los precios entre países por estas diferencias de costos no transables, de manera que el PIB sea comparable entre distintos países. Lo que desarrollaron fue el concepto de paridad de poder adquisitivo, que acá como una definición tenemos el paridad de poder adquisitivo, es un índice de precios, como el ajuste que nosotros hacemos por inflación, si se quiere, es un índice de precios, que permite comparar los costos de vida entre países. Se lo utiliza sobre todo para ajustar el PIB per cápita medido en moneda internacional, por ejemplo en dólares, lo multiplicamos por este índice de paridad de poder de compra y lo que me permite es ajustar estas diferencias en los precios de los que le decía que son los no transables para que de esta manera sea más comparable. ¿Cuáles son las ventajas del índice de esto? Primero que consideres, como le digo, los costos de vida de todos los bienes, los costos de adquisición de bienes no transables, entonces compara mejor la cantidad de cortes de pelo que se puede comprar en Argentina respecto a la cantidad de cortes de pelo que se puede comprar una persona en promedio en Estados Unidos. Representa mejor en general la canasta de bienes a la que puede acceder una persona promedio dentro de un país y sobre todo es mucho menos susceptible a cambios repentinos en el tipo de cambio, que es algo muy relevante para lo que pasa ahora en Argentina, que nosotros hemos tenido devaluaciones tremendas del 2018, 2019 al 2020, tuvimos corridas cambiarias, entonces de repente si nosotros medimos el Producto Interno Bruto de Argentina en dólares, vamos a ver que hemos caído muchísimo, y sí cayó mucho Argentina porque tuvo crisis económica, tuvo problemas, pero no cayó tanto como nos dice que caímos una medición simplista medida en dólares. Ni hablar el tema del dólar blue, que vamos a conversar un poquito después de eso. Vamos a tomar un ejemplo muy sencillo de cotillón, como se dice, pero que es bastante explicativo de cómo funcionan estos índices de paridad de poder de compra, que es lo que se llama el índice Big Mac. La idea del índice Big Mac es un índice que se desarrolló, lo desarrolló un diario que se llama El Economista, The Economist, un diario inglés, para poder comparar precios internacionalmente de una manera muy sencilla y muy fácil, sin tener que hacer grandes estudios muy sofisticados, donde se comparen todas las canastas de vidas entre países, etc. Simplemente lo que dijeron hecho, bueno, pensemos bienes que son relativamente parecidos, que son homogéneos y que son vendidos en muchos lugares del mundo, ¿no? Con gran penetración. Entonces, ejemplos de estos son, por ejemplo, las Big Mac, que es lo que terminó siendo el índice este Big Mac, una Coca-Cola, un iPhone, un iPad. Son bienes que se venden dentro de una población, de una sociedad, que sobre todo el índice Big Mac es un poco mejor que los otros,
porque es sobre todo no transable, porque requiere trabajo local para producirse, porque requiere que se pague un alquiler, porque para fijar el precio McDonald's dentro de una economía necesita fijarse cuál es el nivel adquisitivo de la familia y cuántos son los salarios para que se ajuste a los costos de las dietas. Entonces, toda esta serie de factores que hacen eh, al precio que tiene una hamburguesa finalmente, hace que aproximadamente se pueda comparar si el tipo de cambio de un país está como sobrevaluado o subvaluado respecto a cuánto cuesta la hamburguesa. Parece un poco gracioso, pero es una forma, como le digo, muy intuitiva y sencilla de poder hacer esta comparación. Entonces la idea sería la siguiente. Supongamos que en todos los países del mundo solo se consume un bien, no se consume ni se produce nada más, y en todos los países del mundo el único bien que se consume es hamburguesa Big Mac. Entonces lo que yo quisiera saber es, por ejemplo, eh, cuántas hamburguesas Big Mac puede comer una persona en promedio dentro de cada país y con eso yo voy a poder comparar su calidad de vida. El primer paso es ver, bueno, cuál es la diferencia en dólares del precio de estas hamburguesas. Entonces nosotros acá, por ejemplo, tenemos el precio de la Big Mac en dólares para julio del 2020 y me dice que si nosotros lo medimos en dólares al tipo de cambio oficial, según este gráfico, yo no sé, no lo cotejé, pero dice que está a $4, que digamos que no sé si está a 70, 75 pesos, el típico el cambio digamos que son unos 300 pesos, yo no sé si eso cuesta una Big Mac, no la como, pero básicamente eh, en Estados Unidos cuesta más o menos $5.70 un Big Mac y en Suiza cuesta $7, 6,90, mientras que en México cuesta $2, en Colombia 3. Entonces, acá vemos como un bien, que es el mismo bien, medido en dólares, tiene distintos precios en distintos países. Entonces, la intuición es, bueno, si yo quisiera ajustar los precios o los tipos de cambio entre estos países, eh, por, el, por el nivel de precios, lo que podría hacer es decir, bueno, al tipo de cambio de Argentina lo multiplico por 1,25, es decir, le subo un 25% y me va a quedar casi no como un 25%, pongamos un 35, un 40%, que me va a quedar igual que el precio de Estados Unidos, que es 5,70. Mientras que a los precios de Suiza los divido en 0,8 y me van a quedar más o menos como los precios de Estados Unidos. Entonces, si yo tomo como referencia los precios de Estados Unidos, los establezco como uno, los lugares donde las cosas son más baratas que en Estados Unidos, yo lo tengo que multiplicar por algo más que uno, y los lugares donde las cosas son más caras que en Estados Unidos, la multiplico por algo menor que uno. Y de esta forma yo puedo ajustar los tipos de cambio para que los precios o las cantidades sean más comparables entre países y ahorramos esto. Eh, por supuesto, para hacer esta comparación internacionalmente no se ajusta por el precio de la Big Mac, sino que este es simplemente un ejemplo que tiene un diario, que bueno, es bastante interesante y que es fácil para explicarlo. Pero lo que hacen en general los países, los estudios, o en este caso el Banco Mundial, que es el que tiene el mejor índice de paridad de poder adquisitivo, es ajustar o calcular estas variaciones o estas diferencias de precios en canastas muy grandes de bienes. Por ejemplo, con la cantidad de bienes que se incluyen dentro de las canastas del índice de precios al consumidor, que son 600 bienes, 700 bienes. Entonces se calcula el costo de estas canastas y de esa forma se llega a conclusiones sobre si los tipos de cambio están apreciados o sobreapreciados en función de su relación con los costos de vida dentro de cada país. Entonces, por ejemplo, de nuevo tomando Estados Unidos como el indicador, como que la canasta representativa de bienes es la de Estados Unidos, lo que nos dice este gráfico es que en Suiza, eh, para consumir la misma canasta de bienes que yo consumiría en Estados Unidos, necesito gastar un 20% más en dólares.
Bien, entonces para que sea la misma canasta, yo lo que tendría que hacer es bajarle un 20% a los precios y eso me dejaría equiparado. Y como nos muestra acá, en azul está la medición de esta canasta sofisticada de bienes que hace el Banco Mundial, y en rojito el índice Big Mac del diario The Economist, y dice, mira, son bastante parecidos. Acá en el Líbano, no tanto, lo que me dice, mira, acá para eso la diferencia es muy importante. Según el índice Big Mac, no se notaría que está muy devaluada la moneda respecto de Estados Unidos, pero con el índice del Banco Mundial lo que podemos decir es que la moneda del Líbano está 50% subvaluada respecto de la de Estados Unidos. ¿Y qué significa esto? Que para adquirir la misma cantidad de bienes eh, en el Líbano se necesita un 50% menos de dólares que en Estados Unidos. Por ejemplo, en el Líbano, si ustedes tienen 500 dólares, pueden comprar la misma cantidad de bienes que si ustedes en Estados Unidos tuvieran 1000 dólares. Piensen ustedes en lo que cuesta un alquiler, lo que va a costar un servicio, un transporte público, etc. Entonces, con este concepto, podemos ajustar las producciones de los distintos países y, por ejemplo, países que nos interesan a nosotros, que está Brasil, que nos dice que tiene una subvaluación de un 40%, es decir, eh, 1000 dólares de Estados Unidos equivalen más o menos a unos 600 dólares brasileros dentro de Brasil, y que en Argentina, en el año 2019, es decir, antes de las devaluaciones que tuvimos últimamente y sin contar el dólar blue, el costo solidario, o sea, utilizando el dólar oficial, 1000 dólares en Estados Unidos equivalen a 400 dólares en Argentina. Es decir, ustedes con 400 dólares estadounidenses pueden vivir en Argentina de la misma forma que vivirían en Estados Unidos con 1000 dólares americanos estadounidenses. Entonces es un poco la interpretación que se hace de los índices de esto para ajustar con paridad de poder de compra. Y bueno, ¿por qué nos interesa esto para el crecimiento económico? Porque las medidas de la calidad de vida de producción per cápita entre países son muy sensibles a, a estas formas de medición. Entonces, por ejemplo, vemos acá el caso de tres países, que son Argentina, Brasil y Chile, medidos desde el año 1960 hasta el año 2019. ¿Cómo lo medimos? Bueno, esto es el Producto Interno Bruto per cápita, que es lo que le había dicho que nosotros tenemos que hacer, es dividirlo por la cantidad de población. Si no, por ejemplo, Brasil estaría mucho más arriba que Argentina, porque Brasil tiene 5 veces más población. O sí, 4 o 5 veces más población que Argentina. Eh, lo medimos en dólares y estos dólares a su vez son dólares constantes, ¿bien? No hay efecto inflacionario acá de aumento de los precios en dólares, pero acá están ajustados simplemente por el tipo de cambio nominal de ese año. Entonces no se hace este ajuste que yo le decía con paridad de poder de compra. Y lo que podemos ver es que medido de esta forma, por ejemplo, el PIB de Argentina en el 2009 era de 9.700 dólares y el PIB de Brasil era de 11.100 dólares. Esto es una cosa que es un poco ruidosa, sobre todo porque yo les comenté que Argentina tuvo una devaluación muy importante en el año 2018 y 2019, porque tuvo las corridas cambiarias y pasamos de tener en el 2018 un dólar a 20 y en el 2019 un dólar a 40 y a final del 2019 tenemos un dólar a 60. Entonces, que el dólar se haya devaluado eh, o se haya o haya aumentado el precio del dólar, para no hablar en términos de devaluación, haya aumentado el dólar de precio un 200%, no significa que los argentinos sean tanto más pobres como para que su ingreso en dólares haya caído a la mitad o a la cuarta parte. Entonces acá probablemente nosotros estamos teniendo un efecto precios del tipo de cambio muy importante que nos está sesgando nuestra medición de el Producto Interno Bruto per cápita de los argentinos, que lo que quisiéramos nosotros saber es la calidad de vida promedio de un argentino medida en la cantidad de bienes que, eh, que se producen dentro de esa economía. Entonces fíjense cuando ajustamos con paridad de poder de compra, ¿qué es lo que pasa? El Producto Bruto Interno de Argentina
se va muy para arriba, se vuelve mucho más parecido a lo que es el producto de Chile, que sigue siendo mayor el producto en Chile, pero por cantidades mucho menores. Y se vuelve bastante más importante que el Producto Interno Bruto de Brasil, que antes parecía ser más importante medido en dólares. Fíjense que Brasil tiene un PIB de 14.000 dólares, medido con la paridad de poder de compra, pero estos son dólares del 2011, mientras que Argentina pasa a tener 22.000. Entonces, 22.000 versus 10.000, casi el doble de producción medida en paridad de poder de compra, y justamente la ventaja de este índice es que nosotros estamos limpiando este efecto de esta devaluación abrupta que tuvo el tipo de cambio, pero que no tuvo el mismo impacto en lo que es la cantidad de bienes que los argentinos pueden consumir. Para que esto tenga una comparación internacional, lo que estamos diciendo es que una persona promedio en Argentina podría vivir como un estadounidense que ganaba 22.000 dólares anuales en el 2011. Esta sería un poco la interpretación, mientras que un brasilero promedio en el 2011 podría vivir como un estadounidense que vivía en Estados Unidos y ganaba 14.600 dólares. Entonces esto nos hace que sea, como les digo, mucho más comparable internacionalmente. Ese es el segundo punto. Entonces, primero, medimos per cápita, todo es real, y para ajustar aún más y compensar estas cuestiones por tipo de cambio y por el costo de bienes no transables, utilizamos paridad de poder de compra. Bien, estas son las reglas de buenas prácticas para hacer las comparaciones internacionales de crecimiento. Siguiente, nosotros hasta ahora estuvimos hablando de niveles, ¿bien? Entonces decimos, bueno, antes el PIB de Argentina era 9.000 en el año 1990, 9.000, 8.000 dólares, y se fue para 22.000 en el año 2019, ¿verdad? Eh, pero otra forma en la que se hace mucho para estudiar el crecimiento es ver directamente las tasas de crecimiento dentro de periodos. A veces vamos a decir, bueno, en promedio en 10 años Argentina creció tanto por ciento anual, o vamos a decir del 60 a este periodo creció tanto por ciento, o simplemente lo vamos a ir calculando anualmente, año a año, con la fórmula que ustedes ya conocen para calcular un aumento de un PIB porcentual, que es el PIB del año que ustedes quieren comparar con el PIB de un año base, se lo restan, lo dividen del PIB del año base y lo multiplica por 100, y esto le da la tasa de crecimiento porcentual. Vemos acá el caso de Argentina. Acá tenemos el PIB, este no es PIB per cápita, perdón, este es un PIB solo a niveles totales, pero no va a servir de ejemplo para nuestra comparación. Lo que podemos ver acá es que del 2003 hasta el 2011, Argentina tuvo un aumento bastante importante de la producción, pasando de, ustedes toman como año base el año el 2004, que era 100, que es este año. Para el año 2010 había crecido un 45%, ¿ven? Porque acá está casi en 145, es decir, un crecimiento muy importante, con una sola caída en el año 2008-2009, cuando fue la crisis del campo y la crisis internacional. Pero a partir de ese año, que es el 2011, Argentina llegó como un estancamiento, ¿bien? Y que nunca pudo retomar la senda del crecimiento. Entonces, si ustedes ven acá, se hace sube, baja, sube, baja, sube, baja, y se arma como este serrucho o esta sierrita de los últimos 10 años de Argentina, del año 2011 en adelante. Y acá pueden ver su contraparte en tasas porcentuales. Entonces vemos que un año caía en 1%, otro año subía a 2, un año caía a 2, otro año subía a 2, caía a 1,8, subía a 2,9, etc. Acá se ven las subidas y las bajadas. Mientras que en promedio, en esta primera etapa, se ven tasas porcentuales bastante importantes del 8, del 9, del 4%, del 10%, y una caída que, si se fijan, en promedio, más o menos en toda esta época, se debe haber crecido algo así como un 7% anual, ¿no? ¿Qué pasó en los últimos periodos?
desde el 2017 en adelante. En 2018 Argentina empieza una crisis de balanza de pagos. Esta crisis de balanza de pagos se transforma en una crisis cambiaria, esta crisis cambiaria se transforma en una crisis económica y empieza a caer la producción. Si vemos la producción acá en términos per cápita, esta medida, pero esto está medida en pesos del año 2004, es decir, en pesos del año 2004, fíjense que el 2015 fue el año más alto de este periodo que tenemos y de ahí empezó a caer, pero las caídas fueron muy importantes del año 2018, del 2019 y sobre todo este último año, el 2010. Si vemos la caída de los últimos 3 años, digamos, y la acumulamos, son un 17%, que es una cosa muy, muy importante para lo que son en términos de productos. Calculemos que vamos a estar en niveles de producción más o menos como del 2007, 2006, es decir, son 15 años que en promedio la Argentina no va a haber crecido. Entonces, en términos de esto de crecimiento económico, estas recesiones que estamos teniendo ahora es algo que es muy, muy preocupante para Argentina. Por último, para cerrar, ya discutimos más o menos el concepto de crecimiento económico, algunas particulares de su medición, formas de expresarlo en dólares, en pesos, en tasas de crecimiento. Y por último vamos a conversar un poquito sobre cuáles son las grandes fuentes del crecimiento, que de nuevo es un tema súper amplio, súper complejo. No tenemos lamentablemente el tiempo acá para dedicarle, simplemente le voy a dar unos insights generales. Y son básicamente dos grandes fuentes que tiene el crecimiento económico. Una de las formas de que se produzca el crecimiento económico es mediante el aumento en las cantidades y en la calidad de los factores productivos que utiliza la economía. Recordemos que la producción depende básicamente de, si se quiere, un, dos, tres, de cuatro grandes factores productivos, de cuatro grandes cosas. Trabajo, capital, tierra y tecnología, si se quiere, ¿no? Que es la forma en la que se combina el trabajo, el capital y la tierra. Formas evidentes de aumentar la producción sería aumentar la tierra, algo que en estos días ya es muy difícil, si bien puede haber aumentos marginales de terrenos que no son cultivados, etcétera. En general, en el campo de crecimiento económico no se estudia la tierra porque tampoco hay mucha posibilidad de conquistar países o hacer cosas como si se produjeron en periodos previos, cuando ustedes estudian crecimiento económico a lo largo de la historia del tiempo. Sí puede ser importante esto del aumento de las tierras explotadas, pero hoy en esta altura ya no es tan importante. Por el otro lado, tienen la posibilidad de aumentar el trabajo. Aumentar el trabajo en general es un poco más difícil porque fíjense que el trabajo depende de la población y si ustedes aumentan la cantidad de trabajadores de la misma manera que aumentan la cantidad de la población, el PIB per cápita no les va a generar crecimiento. Entonces, una de las maneras de aumentar la cantidad de trabajadores y que aumente el producto per cápita es disminuyendo el desempleo. Disminuir las tasas de largo plazo de desempleo son cosas que son muy importantes. Hay economías que tienen niveles de desempleo alto en el largo plazo y otras que tienen niveles de desempleo un poco más bajos. Trabajar para que esos niveles de desempleo sean menores, que es una fuente importante de crecimiento económico. Otra es mejorar las tasas de ocupación, que a diferencia de desempleo, la tasa de ocupación es la cantidad de personas que efectivamente buscan trabajo. En Argentina, sobre todo, estamos en un momento en que las tasas de ocupación son muy bajas. Hay muchos desahuciados, gente que no puede acceder de ninguna manera a los mercados laborales. Lo que hacen en Europa están tratando de aumentar la edad de jubilación para incluir gente más adulta, pero en Argentina el mayor desafío no es todavía, por suerte, la cantidad de gente mayor. Probablemente es un problema dentro de 50 años o de 40 años,
relativo a la cantidad de gente joven, sino más que nada es la cantidad de gente que no puede acceder a los mercados laborales y que ya ni siquiera intenta. Movimientos de crecimiento económico importantes donde mejoró la tasa de ocupación fue la incorporación de las mujeres al mercado laboral, que se vio muy fuerte a partir de la década del 80, fue una de las fuentes importantes de crecimiento. Y otras fuentes importantes de crecimiento fueron en épocas anteriores las migraciones del campo a la ciudad, que fue muy importante para China, para Asia, incluso para Argentina, lo vivió hace muchos años, digamos en la década del 30, sufrió ese shock. Pero en un momento se empiezan a acabar esos trucos y lo que queda es empezar a trabajar en el otro recurso productivo que tiene, que es el capital. Para, para mejorar el capital lo que hay que hacer es hacer más inversión. Para que haya más inversión, lo que tienen que hacer las economías son básicamente tres grandes cosas, si se quiere. Uno es ahorrar más. Es necesario que la misma población ahorre para que de esa forma ese ahorro se transforme en inversión productiva y mayores bienes de capital que generen más producción por persona. La otra forma es atraer capital internacional, que vengan inversiones desde afuera a mejorar el capital productivo local. Para eso se necesitan mejores condiciones institucionales, generalmente, darle seguridad, darle proyectos, eh, perspectivas de crecimiento en el largo plazo. Y tal vez ese sea uno de los mayores desafíos que existen para el aumento de la inversión en capital, que es crear las cuestiones institucionales para que eh, estas inversiones sean, perdón, para que estas inversiones sean rentables en el largo plazo. La segunda gran fuente de crecimiento económico no es el aumento de, de los factores productivos, ya sea en cantidad o en calidad. Vamos a hablar un poco en la calidad de uno de los factores productivos después, así que no me voy a meter en eso. Hasta ahora nos habíamos fijado más en la cantidad. Pero otra alternativa es no que haya más personas trabajando, no que haya más capital, no que haya menos desempleo, etcétera, más tierra, sino que a la misma cantidad de bienes que tenemos los aprovechemos mejor, los combinemos de manera más eficiente para producir más producto final. Y esto es lo que se llama básicamente la productividad. Eh, Uno de los mayores fuentes de crecimiento económico de los últimos 100 años o 200 años, desde que empezó la revolución industrial, si se quiere, fueron los aumentos en la productividad, que con la misma cantidad de personas se puede producir más cantidad de bienes. Una medida muy sencilla de productividad es la productividad media del trabajo, que es la cantidad de producción sobre cantidad de trabajadores u horas de trabajo, ¿no? Eh, Hay muchas formas de aumentar lo que es la productividad, pero bueno, básicamente una de las fuentes más importantes son las mejoras tecnológicas, desarrollos en comunicación, por ejemplo, en genética, en mejores formas de transporte, etcétera, todo lo que es algo que está moviéndose de forma muy dinámica. Generalmente el desafío para economías como las de Argentina o economías medias o de países que se llaman emergentes es lograr adquirir esas tecnologías que son desarrolladas por países que están en la frontera del avance científico o hacer desarrollos propios y mediante sus propias patentes poder hacer las mejoras tecnológicas. Cualquiera de las dos alternativas son viables. Otras alternativas son mejoras en la administración o en los sistemas de información con los que se manejan los recursos. Y algo que está demostrado que aumenta mucho, eh, ha sido un factor importante para mejoras en la productividad, ha sido el aumento de la competencia internacional. A medida que las firmas mejoran la competitividad, digamos, tienen más contacto con firmas de otros países, logran adquirir tecnologías, eh, se someten a nuevos reclamos de clientes que son más exigentes. Entonces, esa inserción internacional de los países ha logrado ser una cosa muy importante en mejoras de productividad, pero hay que tomarlo un poco con pinzas porque muchas veces ha sido
muy peligroso para las economías abrirse de una manera muy desregulada, porque eso también produce mucha destrucción de empresas que no logran dar el salto eh, productivo, y eso puede traer consecuencias un poco más graves a nivel general si es que no se hace bien administrado. Por último, para cerrar, y con esto cortamos, eh, quiero hacer énfasis en una de las cosas más importantes que se entendió como fuente de crecimiento económico de los últimos años, que fue la mejora de lo que se llama el capital humano. Como yo les decía, el tema del trabajo o de los trabajadores puede mejorarse, ya sea la cantidad de trabajadores o la calidad de esos trabajadores. Lo más importante a partir del siglo de 1990, si se quiere, en adelante, de los últimos 30 años, ha sido estos aumentos en la calidad del trabajo. Y esos aumentos en la calidad están básicamente de la mano de lo que es el aumento en la educación. Perdón. La educación, a su vez, puede ser medida o puede ser interpretada de distintas maneras. Una manera clásica en la que teníamos para interpretar la educación eran años de educación. Entonces nosotros veíamos que los países donde en promedio su población tenía más años de educación, tenía mayor tasa de crecimiento. Acá está el señor Hanushek, cuando que estudió sobre todo el tema de la calidad de la educación, muestra que, por ejemplo, un año extra de educación en promedio en un país estaba asociado con medio punto porcentual más de crecimiento de la producción. Y esto es lo que vemos acá, medio en países desde 1960 hasta la actualidad, sus tasas de crecimiento promedio, y medían la cantidad de años de educación promedio que tenían estos países, y lo que encuentran es que, eh, como esta limita va para arriba, que a mayor años de educación, mayor crecimiento promedio por año. Ahora, lo que encontró y que me parece muy interesante, y se lo dejo picando como para que pensemos luego lo que es la realidad de Argentina y uno de los problemas que hemos tenido por el crecimiento de estos últimos años. Recuerden que venimos de esta cuestión achatada en la que el país no logra salir, y sobre todo en estos últimos años que hemos tenido unas caídas. Eh, es otra cuestión que es lo que es la calidad de la educación. Lo que encontró interesante este señor Hanushek es que no solo era importante que más gente tenga más años de educación, es decir, que terminen la secundaria, que empiecen la universidad, etcétera, sino que esos años que adquieren sean más valiosos en términos de aprendizaje, sean mejores en calidad, justamente. Y lo que encontró, fíjense, esta línea es un poco más acostadita que esta, que está mucho más paradita. ¿Por qué? Porque la relación entre este indicador es mucho mejor. ¿Qué es lo que me dice este indicador? Que a medida que los países tienen mejores niveles de calidad de educación, tienen más crecimiento, y cuando tienen menores niveles de calidad de educación, tienen menos crecimiento. Y esto lo mide utilizando unas cosas que se llaman las pruebas PISA. Las pruebas PISA son unas pruebas internacionales que se hacen en todo el mundo, estudiantes de 15 años, posiblemente alguno de ustedes lo hizo en la secundaria, donde se le toma matemática y lengua básicamente, y se les pone una puntuación que es comparable internacionalmente. El señor este se puso a estudiar y encontró que las pruebas PISA, esta era una de las mejores predictores sobre lo que era el crecimiento de la, de la economía. De nuevo, para mejorar la educación no es una cosa muy sencilla, se requiere inversiones, políticas públicas, se requiere entrenamiento de los docentes, es algo muy complejo, pero lo que yo le quería mostrar es que Argentina actualmente en las pruebas PISA les fue muy mal. Esta es una noticia del año pasado, y dice: de los 79 países evaluados por la OCDE, Argentina ocupa el puesto 63, es decir, estamos casi en el fondo de la tabla en este caso, cuando Argentina fue tradicionalmente uno de los países modelos en la región, si se quiere, desde el año 50 en adelante, en lo que fue educación. ¿Por qué? Por la gran incidencia de educación pública, por la educación universitaria, etcétera. Pero es algo que ya no es cierto ni siquiera para Argentina en la región, donde la calidad de la educación acá es inferior en países como Chile, como Uruguay, etcétera, eh, que fueron
pasándonos, digamos, y que eso se está quedando más que nada el recuerdo de Argentina. Así que nada, con esto cierro. Y bueno, ahora conversemos si quieren